Mil mensajes, bienvenidos. Hoy estamos en el número 770 y este número quizás es uno de los más importantes de estos mil mensajes porque habla de los problemas de la identidad y la identidad es algo fundamental. El saber quién es cada quien, el saber ponerle las características fundamentales que hacen que alguien sea quien es y no sea otro, no sea otra, es realmente muy importante. Y por lo tanto, en este número, al evaluar la identidad y sus problemas, podemos comprender por dónde pueden estar parte importante de nuestros conflictos. Para comenzar esto, hablamos de identidad. Identidad son la cantidad de rasgos que nos que tiene una determinada personalidad para ser quien es y para tener de acuerdo a lo que es toda una serie de características que lo hagan diferenciable de otros y esto de otros elementos de su propia naturaleza. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque la identidad nos puede hacer juegos para integrarnos, inclusive unirnos con otras personalidades y para diferenciarnos de otras. Y entonces, en este mundo de tantas culturas, este mundo en donde hay tantas diferencias, pero paradójicamente cada vez intentásemos como parecernos más para llegar a una identidad superior, entonces estas preguntas son fundamentales. Nosotros la enfrentamos y aquí vamos a enfrentar con nada original. Vamos a hacerlo a través de las actitudes que nos han ayudado tanto en muchísimos de estos mensajes, sobre todo lo que tienen relación con el ser humano y todas sus dinámicas posibles. Y es que la actitud es la respuesta que nosotros tenemos frente a algo determinado, en este caso frente a lo que somos, y que por lo tanto tiene componentes cognitivos, afectivos o emocionales y de comportamiento o conductuales. Y cuando vemos esto, entonces tenemos varias preguntas que respondernos. La primera pregunta, ya la hemos revisado en alguno de estos mensajes, es el autoconocimiento. Cuando la personalidad puede realmente contestarse, ¿quién soy? ¿En base a qué? ¿Qué metódica usa para describirse? Y entonces yo puedo empezar a describir algunos elementos de tipo físico, de tipo psicoemocional, de tipo sociocultural, de tipo espiritual, y yo puedo empezar a dar una definición de lo que es cada quien, si estamos hablando del humano y sus procesos de identidad. Esto es básico. Esto es básico porque permite categorizar, permite diferenciar y no para desunir, sino todo lo contrario, para integrar mejor. Y entonces hay toda una serie de situaciones que son bien importantes con esta pregunta del autoconocimiento. Le hago la pregunta y usted se conoce tanto que eh, puede contestar la pregunta de quién es con pocas palabras. Y esto yo creo que es importante. Y que con estas pocas palabras usted diga realmente quién es. Y diga, y usted tenga una idea muy clara de quién es y los demás también. Importante. El segundo elemento es el afectivo o emocional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero para describirme bien a mí? Y este proceso de autoconocimiento, este proceso de identidad, probablemente es el que lleva, inclusive lo hemos dicho algunas veces, lleva al orgullo de ser quien se es. Y esto es bien importante, que mucha gente se conteste la pregunta de quién soy, de qué quiero en esta específica, especialmente importante. Está la tercera respuesta, que es ¿qué puedo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, bueno, para esto es necesario, por supuesto, las dos respuestas anteriores y realmente uno ver todas las capacidades, todas las opciones, todas las actitudes, todos los conocimientos, todas las pericias que tenga para llevar a cabo alguna acción específica. Y esto, ¿qué hago? ¿Qué puedo? ¿Qué hago? Y esto va uniéndose entonces, fíjense las tres respuestas, el quién soy, con el qué quiero y qué es lo que puedo. Y con estas tres respuestas se puede integrar toda una parte, pero que necesita una cuarta respuesta que es muy
importante, fundamental, y es la escala de valores. ¿Qué es lo que debo? Y aquí comienza entonces una revisión mucho más profunda, probablemente con todas las respuestas anteriores, que tenga elementos muy importantes a revisar y entonces se vaya profundizando este que debo, que forma la parte superior, que forma la parte de los valores. Y cuando un ser humano, individual o colectivo, puede contestarse estas cuatro grandes preguntas de autoconocimiento, puede encontrar que puede tener algunas limitaciones, algunos obstáculos en alguna de ellas y que realmente los conflictos de identidad vienen tienen fuente, tienen además alimento, además puede ser que se mantengan mucho tiempo con que desaparecerían con unas acciones muy concretas que podamos hacer, eso sí, teniendo respuestas a quién soy, muy objetivo, que sea realmente objetivo y valioso, a esa sensación de que me conteste qué es lo que quiero, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que debo. Cuando hay respuesta para esto, realmente estamos muy bien en proceso de identidad. Entonces podemos pensar en los problemas de identidad. Hay gente que tiene muchos problemas con el autoconocimiento, quizá la mayoría. Hay gente que tiene problemas con el querer y está haciendo otra cosa de la que realmente quiere hacer. Ahí hay problemas, un problema de identidad afectivo, no está orgulloso, realmente orgullosa de lo que hace, de lo que es, de lo que hace, de dónde está. Hay gente que tiene muchos problemas con el poder, es decir, con lo que puede hacer, con lo que puede llevar a práctica, y hay gente que tiene muchísimos problemas con el deber, con lo que deben ser. Cuando la gente tiene alienado estos cuatro respuestas, entonces, y si la tienen más o menos en la mismo orden, es una persona que puede ser catalogada como íntegra y que en la misma medida en que tenga problemas de uno con lo otro, entonces realmente se afecta muchísimo, se afecta realmente mucho. Este es el número 770, problemas de identidad. Esto puede ser llevado a cualquier área y realmente lo consideramos un número y un mensaje muy importante. Será hasta el próximo de ellos.